Amigos de Luces de la Ciudad, en nuestro segmento de personajes, hoy dialogamos y conoceremos al antropólogo visual don César Vivanco. Él, iniciador de la antropología visual desde la década de los 60, un hombre intrépido, aventurero, compilador en sus miles de fotografías de nuestras poblaciones adentradas en las selvas del Cusco, en el Bajo Urubamba, como los Kuga Pakori, contacto que le sirvió varios titulares de los diarios locales de la época, a quienes visitó mucho antes que cualquier otro. Buenos días. En realidad desarrollar esto sería muy amplio, como ustedes saben. Y allá tengo un afiche donde se dice 50 años de antropología visual, que es la última actividad que lo he hecho el año pasado, ¿no? Entonces les repito, es muy grande, muy amplio. Realmente nos hemos metido al último rincón de Perú. Por eso es que hablamos y decimos lo que decimos, porque nos ampara ya tras nuestro una cantidad muy grande de expediciones, viajes, investigaciones, etc., durante este lapso. Y al mismo tiempo decimos también que tenemos uno de los archivos fotográficos y documentales más importantes de Cusco y de Perú, ¿no? Son miles de diapositivos, de fotos, etc. Entonces todo eso nos respalda a nosotros, ¿ya? Y tras todo ese material, lógicamente que existe una investigación, un conocimiento. Y todas las exposiciones que hemos hecho, nuestras documentales, están basadas en eso, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos aproximadamente, fíjese, aproximadamente 25 documentales de temas muy diferentes, tanto en la sierra como de nuestra Amazonía. Don César, vayamos a uno de sus trabajos, solamente para poder ingresar en el mismo, porque son tantos los trabajos, los documentales que su persona ha realizado, esa antropología visual, que es difícil seguir a todos en general. Vayamos a uno que es emblemático, Colloriti. Colloriti tiene unas aristas muy especiales cuando usted hace la interpretación. Quisiéramos resumirlo en su persona. ¿Qué cosa es la fiesta del Colloriti? Usted ha tocado uno de los puntos realmente muy serios y ha sido uno de los temas. Mire, Cusco hace 51 años no conocía nada, yo lo digo así, que era Colloriti, no sabían los cusqueños, y hemos sido nosotros los primeros en proyectar las primeras secuencias sobre Colloriti en 1967 y 68 en el Paraninfo Universitario. Por tanto, nos respalda 50 años de documental y podemos hablar realmente con fundamento sobre Colloriti. Y es uno de los temas realmente más significativos para Cusco. Y en Colloriti diré, pues, ya alguna vez Arguedas había dicho al referirse a Colloriti, Colloriti es o era un libro abierto para conocer nuestra historia y fundamentalmente lo relacionado a la religiosidad. Para mí, después de toda la investigación que he hecho, ya la conclusión es muy clara y desde el comienzo he sostenido que en Colloriti no ha habido absolutamente ningún milagro, como se propala por todas partes y se ha hecho creer a la gente. Ese milagro del cual se habla sobre Colloriti no es sino parte
de la extirpación de idolatrías que se hacía y que se ha hecho aquella vez con esta famosa, con este famoso milagro que se dice que hubo en Joyoriti. Y tenemos todo el fundamento. En el documental mostramos esto, el por qué sostenemos eso. Y esto está clarísimo cuando uno estudia, pero con seriedad, lo que es Joyoriti. Y Joyoriti en alguna medida todavía sigue siendo, en alguna medida, después de toda la tergiversación que se ha hecho, sigue siendo en alguna medida todavía un espejo en el cual debemos vernos. En este momento, Joyoriti se ha convertido en una especie de cultura del espectáculo. Para nosotros allí ya no se da la sinceridad con que se daba hace 20, 30 o 40 años atrás. Se ha tergiversado mucho y se ha convertido, repito, en una cultura del espectáculo. En anda, mira, ve, di que es bonito, que te gusta y luego tíralo al tacho y punto. Eso no es para nosotros esta manifestación. En consecuencia, pues repito, este es un tema que sigue siendo muy importante. Aparte de esto tenemos los otros temas, como ustedes conocen. En este tema de Joyoriti, cuando usted fue la primera vez a documentar con cámaras Joyoriti, ¿qué es lo que encontró? ¿Y qué diferencias hay con las últimas veces que usted seguramente fue por allá? Ya, fíjese, cuando nosotros llegamos por milagro a Joyoriti, pero porque era muy difícil de llegar allá, cuando llegamos por primera vez en 1967, ¿ya? Éramos los únicos mestizos allí. Yo fui con un amigo, Fuentes, ¿ya? Éramos los únicos mestizos que estábamos allá en Joyoriti. Éramos una especie de exóticos en medio de toda esa multitud de campesinos típicamente tradicionales. Y ahí están las fotos. Toda esa explanada de Joyoriti en 1967, 68 hasta el 75 más o menos, era una explanada donde estaba lleno de caballos y mulas de los campesinos que habían venido de todo el sur de Perú, y allí es el mejor testimonio. No habían blancos, no habían mestizos. Nosotros hemos sido los primeros, ¿no? Y a partir de allí, paulatinamente, lógicamente, ha ido cambiando poco a poco. En aquella época sí podíamos nosotros apreciar lo que era la religiosidad andina y la creencia que había allá en Joyoriti, en los campesinos que iban allá, sinceramente. Ahora, si comparamos esas dos épocas, del 67 al 2007, por decir ahora, ni hablar. Ahora se ha convertido en un espectáculo con cientos o miles de carpas de las diferentes agencias de turismo que van allá por exotismo. Por eso yo digo, se ha convertido en un espectáculo cultural. Don César, en ese entonces cuando usted llegó por primera vez a Joyoriti, y había el templo, y había la imagen que veneran actualmente la gente. Sí, claro, allí ya estaba, y había una pequeña capilla, estaban empezando a construir la capilla, era una capillita pequeña, pero ya, donde aparece ese milagro que se dice, es en la huaca principal, que es una gigantesca piedra de granito negro, allá en Joyoriti. Allí es donde se ha pintado la imagen del Cristo que se dice que apareció como milagro, pero no sabemos la fecha exacta, en qué fecha se ha pintado ese Cristo, ¿ya? ¿Quién es el autor de eso? Yo en 1995 más o menos fui a Joyoriti con un grupo
de otros artistas, y en aquella época hicieron el retoque, por ejemplo, de ese Cristo de Joyoriti. La imagen principal, la primera imagen que aparece pintada en Joyoriti, en la roca esa, que es la huaca, no es similar a la que ahora vemos, es diferente, y yo tengo las fotos. Y ahora, ¿por qué es diferente? Porque cada artista que iba allá iba modificando poco a poco de acuerdo a su visión, a los consejos que le daban los diferentes curas de allá, etcétera, etcétera. Entonces ha habido mucha modificación. Entonces, repito en conclusión, esa imagen que vemos allá en Joyoriti no es absolutamente fruto de ningún milagro. Sabemos en qué fecha se ha pintado y el nombre del autor original. Finalmente, don César, pero si la gente, los aborígenes de esas latitudes, de esas altitudes, ya iba a Joyoriti, imaginamos que ellos veneraban o recordaban a un dios anterior, que no era el español. Lógico. Allá esa montaña de Joyoriti que se conoce como Coljepunco, la montaña principal en Joyoriti, el Nevado, efectivamente es uno de los apus más importantes del sur del Perú, ¿ya? Que está muy próximo al Apu Ausangati. Ahora, ¿por qué es muy principal? Porque desde épocas muy remotas, por las condiciones geográficas especiales que tiene ese espacio, desde ese espacio los antiguos sabios, los antiguos amautas, etc., podían hacer observaciones astronómicas. Desde allá podían observar lo que se llaman las catachillas, ¿no? Y poder observar y poder al mismo tiempo leer si iba a haber o no buena cosecha, mala cosecha, relacionado a la agricultura, a las lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, desde mucho más antes de los incas, inclusive, ya era un lugar sagrado, un lugar de mucha importancia, de veneración, donde se encontraba el apu principal dentro de las deidades andinas. Por eso es que los españoles le prestaron